Presentar el Vamos a... proyecto de física, que es un carro propulsado por agua a presión. Vehículo fue diseñado con tubos de PVC de 18, 20 y 25 centímetros ensamblados con codos y uniones de T de media pulgada para formar una base estable y rectangular. Sobre la estructura se fija una botella plástica de 2.5 litros que cumplen el rol de cámara de presión, la cual está sujeta con bandas de caucho reciclado, asegurando firmeza sin rigidez excesiva. Para las ruedas utilizamos las ruedas de un carro de juguete con un diámetro de 10 centímetros. Las adaptamos a la base mediante tornillos, permitiendo un desplazamiento estable. El carro completamente cargado con agua y aire comprimido pesa aproximadamente 2 kilogramos. Para el análisis experimental medimos distintas variables, las cuales fue la distancia recorrida, el tiempo de desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la presión aplicada y la masa del vehículo. Utilizamos herramientas como una cinta métrica, una bomba con manómetro y una cámara para grabar el movimiento para poderlo añadir al software tracker y analizarlo cuadro por cuadro. El movimiento del carro lo dividimos en 3 fases. El primero es el impulso inicial, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el cual al liberar la presión, pues el agua se expulsa rápidamente hacia atrás y esta fuerza genera una aceleración inicial en el carro. En tracker esto se representa con una pendiente positiva en la gráfica de velocidad versus tiempo. También tenemos un desplazamiento constante con movimiento rectilíneo uniforme. Luego del impulso, el carro está en una etapa de velocidad constante. Bueno, con el fin de dar claridad a los cálculos realizados para este análisis, vamos a ejemplificar cómo se realizó la ejecución de los cálculos y además de las gráficas. Primero iniciaremos con los datos que logramos extraer de tracker. Esos datos fueron pues, la distancia en X, la velocidad en X. La velocidad en X se calculó a partir de dividir la distancia en X con el tiempo. Luego tenemos la distancia Y, que pues, es compartida por el tracker. La velocidad en Y, que también pues, es calculada igual que la velocidad en X, pero pues, cambiando la variable. Y finalmente tenemos el cálculo de la velocidad total, que se resume en la raíz cuadrada de la velocidad en X calculada y más la velocidad en Y. Luego realizamos el cálculo de las aceleraciones instantáneas. Las aceleraciones instantáneas calculaban las velocidades. Luego de las velocidades, bueno, las velocidades se dividían en el tiempo final menos el tiempo inicial, que pues es el delta, ¿no? Y estos otros datos, pues fueron compartidos por la aplicación. Al lado derecho logramos realizar el análisis de las gráficas por posición y tiempo, por velocidad de tiempo y por aceleración y tiempo. En un momento pues explicaremos cada una de ellas. El total, primero tenemos que, pues para calcular la dirección, realizamos pues la suma de los vectores, luego le sacamos el cuadrado, perdón, le sacamos el cuadrado a cada uno de estos y pues luego sumamos esos cuadrados. Después de sumar esos cuadrados, sacamos la raíz y luego pues calculamos el vector resultante. En esta unidad pues está en metros. Luego realizamos la división del eje Y sobre el eje X, que el eje pues, que estamos calculando en este caso pues es el vector Y en metros y el vector X en metros. A esto le sacamos el arco tangente y esto nos calcula la dirección final. Ahora, hay que calcular una dirección inicial, ya que el tracker no mostraba el eje inicial lo mostraba de manera diferente. En un momento vamos a ejemplificar cómo fue eso. Luego a esto, pues por supuesto, le sacamos el arco tangente para que nos aparezca pues, la dirección inicial. Luego, realizamos el cálculo de la velocidad promedio. La velocidad promedio, pues utilizamos las fórmulas ejemplificadas en clase, que estas pues, nos muestran, como podemos ver, acá el tiempo final dividido entre pues, perdón, esta nos calcula primero, pues tiene en cuenta primero la dirección final dividida entre el tiempo final menos la dirección inicial, que pues es lo que nos va a calcular pues, la velocidad promedio, pues porque todo esto depende de los delta. ¿Por qué no se puso el primer delta? El que podemos ver acá en el L4, pues es muy sencillo porque pues esto era una resta sobre cero, entonces pues no hacía falta. Ahora la rapidez instantánea se realizó el cálculo a partir de la dirección final menos la dirección inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Finalmente calculamos la aceleración media, que esta nos mostraba la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Todos estos son pues los deltas, ¿no? Y finalmente pues realizamos el cálculo de la distancia final en X, que nos mostró un 0,38, pues utilizando la fórmula que aparece acá a la izquierda, que es distancia final es igual a distancia inicial más un medio de la velocidad final menos la velocidad inicial por tiempo. En estos cálculos, lo que nosotros realizamos en este momento, pues estamos ejemplificando qué pasó o cómo se realizó el cálculo del R cuadrado. Lo realizamos a través de esta gráfica, utilizando una gráfica polinómica de grado 4, que era la que más se nos acercaba, nos permitía acercar ese R cuadrado al 0,99, que pues es lo que muestra, digamos que los grados de mayor certeza y ajuste de los datos. Ahora, luego calculamos la velocidad del tiempo, la velocidad versus el tiempo. En esta gráfica pues también podemos ver un R cuadrado de 0,97 que muestra bastante ajuste entre pues ambos ejes comparados. Finalmente tenemos la aceleración versus el tiempo. La aceleración versus el tiempo nos mostró un eje un poco menos, un R cuadrado menos cercano, que nos muestra un 0,80, lo cual tampoco es malo, también muestra como una relación directa de los datos.
Finalmente, con el fin de mostrar cómo realizamos pues, toda la ejecución del análisis del tracker, lo que tuvimos que hacer es ejecutar, bueno, realizamos un breve curso a través de YouTube de cómo utilizar la plataforma, luego pues ubicamos el eje X y el eje Y, es el porque hay unos valores que nos aparecen en menos 0,005 al inicio de las gráficas. Acá se puede mostrar pues como toda la ejecución del movimiento y dónde se calcularon cada uno de los puntos de cálculo de pues el proyecto, ¿no? Finalmente, pues estos son los datos que nos arrojó, que pues fueron los datos que extrajimos al tracker, Y finalmente perdón, analizamos en el que extrajimos